es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, saludo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirán amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá amén. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Muy buenos días, querido auditorio de Radio Tu Encuentro. Les saluda el pastor Andrés Saravena en su programa dominical que tenemos acá en Radio Tu Encuentro, llamado La Obra de Gracia, que lo conduce el pastor Andrés Saravena. Le da un cordial saludo, un buen día, un día de descanso, de familia, de congregarse y también de escuchar la palabra de Dios. Como es nuestra costumbre, nosotros hemos retomado nuestro ministerio acá en la radio desde el domingo pasado, y es nuestra costumbre, más que predicar, enseñar. Ese es un ministerio que nos ha entregado el Señor. En esta ocasión nosotros hemos iniciado este periodo acá en la radio, la cual llevamos alrededor de 5 años, y estamos haciendo un estudio, algo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, es ver de una perspectiva muy cristiana lo que está sucediendo en la Iglesia de Cristo en estos tiempos. Todos sabemos que el mundo en sí está sufriendo grandes crisis de todo tipo, económica, social, política, cultural, con respecto a lo que es el tiempo, las lluvias, los terremotos. La verdad de las cosas es que no debemos extrañarlo de mirar lo que sucede en este planeta, porque todo eso ha sido enunciado por nuestro Señor a través de la Biblia. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado para los cristianos un libro, un testamento, una palabra de Dios en la cual nos debe servir como base para enfrentar estos tiempos. Pero si bien es cierto, esta crisis, estos acontecimientos finales que solamente anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo, afectan al mundo, sin lugar a duda están afectando muy profundamente al corazón de la Iglesia de Cristo. Vemos con mucho dolor cómo la verdad de las cosas es que donde debiera ser el lugar de reposo, de descanso, de encuentro para el pueblo de Dios, quizás allí no están un clima, un estadio, un formato muy bien preparado para que por lo menos los cristianos podamos enfrentar estos últimos tiempos. Hemos entrado en una crisis a nivel de religión, a nivel de iglesia, muy grande. Como les contaba
el domingo pasado vengo regresando de un viaje que hice fuera de Chile, y la verdad de las cosas es que según todo este sistema de comunicaciones tan pronto, tan rápido, todas las noticias vuelan. Lo que sucede en un lugar del mundo en instante se sabe en el otro extremo del mundo. Lo que sucede en un país, en la parte política, en la parte climática, en cualquier aspecto, estas noticias corren pero muy rápidamente, porque así está dada la tecnología de las comunicaciones. Con mucho dolor pude encontrarme con gente en Argentina, Paraguay, Uruguay, que me preguntaron mucho por la situación de nuestra iglesia acá en Chile. Y le digo, si bien es cierto, es dolorosa, es preocupante, no es mucho menos que lo que pasa en el mundo. Todo esto tiene una corriente que viene de América del Norte, de América del Sur, ¿cierto? Toda esa tendencia viene y se ha infiltrado en nuestras iglesias, y como te digo, no tenemos una iglesia bien preparada, por lo menos para cobijar el pueblo de Dios, adiestrarlo, establecerlo en la fe, ¿cierto? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, voy a iniciar este programa leyendo un pasaje acá en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, y dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airado, pero no pequéis, no te ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al contemplar, al mirar, al analizar la situación de la iglesia, la verdad de las cosas es que humanamente aflora un deseo de crítica, de impotencia, de ver lo que sucede en la casa, en esa iglesia fundada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que viene a nuestra humanidad es criticar. La verdad de las cosas que quiero dejar sentado a lo mismo que el domingo pasado, que no es nuestro afán de criticar o meter el dedo sobre la herida, apuntar con el dedo ciertas personas, las cuales el mundo cristiano conoce, y más que esto, más que todo, creo que cada uno de nosotros, nadie está libre de cometer errores, nadie está libre de hacer cosas incorrectas que afectan a los demás. Entonces no es nuestro deseo de ninguna manera llevar el programa de esta radio, ni creo que la dirección de la radio así lo quiera, de usar un tiempo para edificación, usarlo para herir y para marcar diferencia. Por todo lo contrario, nuestro afán es identificar el problema y plantear algunas directrices con respecto a lo que nos dice nuestro mapa, nuestra carta de navegación, que es la Biblia. Entonces quiero dejar muy establecido que no es nuestro ánimo de mi ministerio ni personalmente de identificar personas. Cada cual de nosotros debe hacerse diariamente un cuestionamiento, porque quién fue sellado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso se dice mucho y se nombra mucho el Espíritu Santo, pero una de las funciones del Espíritu Santo en cada creyente es darnos el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Solamente es allí. Cuando nos alineemos como pueblo de Dios, creo que vamos a poder construir y mejorar la situación actual de la iglesia. Hoy día vamos a hablar de lo que vamos a hacer en una serie de programas durante este mes de octubre, que va a estar enfocado solamente en esto, de hacer, ya dijimos de la crisis, vamos a hablar de ciertos conceptos que son necesarios para llegar a la raíz del problema. Y quiero que medites, quiero que en la medida que tú vayas escuchando estos programas, vayas meditando, no te sirva como argumento, como chispa para crear un ambiente divisionario, todo lo contrario. Primeramente,
e individualmente, en la cual me incluyo, estos estudios lo único que hacen es mirarnos hacia adentro, a cada uno, desde el líder más importante de una iglesia hasta el hermano recién llegado, de analizar, pensar, caso estamos en el cuerpo de Cristo y donde Él es la cabeza y Él nos mueve o Él nos guía, o iglesia o personas o organizaciones que están movidas por intereses personales y se denominan cuerpo de Cristo, pero quienes determinan las directrices y lo que se va a hacer son simples hombres que están luchando a veces por intereses propios, y lo que es muy doloroso, jugando con el pueblo de Dios. El tiempo pasa rápidamente en la vida de una persona, el tiempo es muy rápido en este momento, los eventos, las cosas que estamos viendo están avanzando rápidamente, y nosotros tenemos que, nuestro enemigo es el diablo, nuestro enemigo es el anticristo, nuestro enemigo es el falso profeta, ese es nuestro enemigo. Pero quien esté escuchando esta radio, quien haya recibido el Espíritu Santo, quien crea en el Evangelio que Cristo nació, que murió por nuestro pecado, que subió a la diestra de Dios Padre y que un día regresará, es un cristiano verdadero, y en ese grupo tenemos que centrarnos para preparar. Esta es la iglesia, no es de la iglesia del pastor tanto, del obispo tanto. La unión, el edificio, legalmente puede tener algún propietario específico, pero el conjunto, la unión espiritual, la unión física, la congregación, es la iglesia de Cristo. Vamos a escuchar una canción esta mañana que nos identifica en el programa, que es Tu Escudo, y vamos a ver hoy día algunos conceptos muy importantes para adentrarnos, como te dije, este mes en hacer un análisis. Y cuando digo análisis es estudiar lo que está pasando y identificar el problema, identificarlo. Pero vuelvo a reiterarte, con el único fin de que reflexionemos cada uno de nosotros y, según sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, alinearnos con la palabra y el deseo que tiene Dios para con su iglesia en estos días. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia
estamos viendo lo que está pasando en la Iglesia de Cristo, ¿cierto? Y hemos dicho que, y esto es concordancia en todo lo que aspecto de que dicen grandes teólogos que se dedican a mirar y evaluar el avance de la Iglesia, ¿cierto? Tenemos a Antonio Bolaine, por decirte, Josué Irión, MacArthur y varios, César Vidal, gente que tú puedes escuchar en la red, y ellos están muy preocupados. Ellos son personas que se han enfocado en mirar el interior de la iglesia y ver qué es lo que está sucediendo. Hoy día las iglesias están quedando vacías. Es decir, hay otros movimientos donde tú puedes mirar grandes construcciones que en algún momento fueron producto de un gran esfuerzo por construir la casa de Dios, y hoy día están quedando vacíos. Es decir, no somos capaces de llenar nuestras propias iglesias. La gente tiene hambre de Dios. Tiene mucha hambre de Dios, como te digo, con respecto a cuando vemos y miramos lo que está sucediendo en el mundo. Hay una necesidad natural en el ser humano de encontrarse con Dios, de recibir un consuelo, un perdón de sus pecados, de tener una relación íntima con Dios. Pero la verdad de las cosas es que aún existiendo esa gran necesidad, más grande que nunca, la gente reconoce esa hambre de Dios, pero no quiere asistir a las iglesias. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de todo un contexto que se refiere a iglesia. No estoy hablando solamente de iglesias evangélicas, de cualquier tipo. Cuando vamos por la calle y vamos con una Biblia en la mano a evangelizar, a proclamar el evangelio, la verdad de las cosas que nos dan con la puerta en las narices. ¿Por qué? Porque lo que en algún momento fue una lucha para el pueblo de Dios, de ganar y obtener y infiltrarse en los medios de comunicación, hoy día estos mismos medios de comunicación, a través de un periodismo muy audaz, eficaz, investigan todo y lo sacan a la luz. Vemos en la televisión grandes reportajes que se realizan en situaciones extremas, donde la corrupción, por ejemplo, en instituciones muy blancas, por decirlo así, en nuestro país, en el mundo, han funcionado, y hoy día el periodismo en alguna forma el periodismo ha descubierto todo esta basura que por detrás de lo que es la denominación iglesia estaba sucediendo. Han caído grandes, no voy a decir hombres de Dios, han caído muchos pseudos pastores, pseudos apóstoles, que estaban ejerciendo un discipulado, ejerciendo un ministerio, y la verdad de las cosas es que no era con una vida en santidad. Voy a volver y quiero aclararte cuando digo que vamos a hacer cuando estamos diciendo que la iglesia se encuentra en una crisis. ¿Qué es crisis? Es mi costumbre de repente profundizar en lo que vamos a compartir, en lo que vamos a hablar. Entonces debemos ir a comprender el concepto, ¿cierto? Pues es muy fácil venir y colocarse frente a un micrófono y decir qué es lo que es crisis. Te voy a leer lo que dice el diccionario español con respecto a lo que dice que es crisis. Crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. Eso es crisis. Es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso. Entonces, entendiendo el concepto crisis, podemos llevarlo inmediatamente en nuestra mente y decir,
¿Sabe qué, Pastor Andrés? Lo que usted está diciendo, que ese concepto de crisis no encaja, no cuadra, no podemos fusionarlo con lo que sucede en la iglesia. Pero te lo voy a leer por tercera vez y solamente quiero que en tu conciencia, en tu corazón, tú te contestes y me digas caso, verdaderamente tu iglesia, mi iglesia, no me importa la denominación, pero cuando nosotros leemos este concepto de crisis, vamos a saber, puede ser también, y no estoy hablando de una iglesia grande, pequeña, mediana, no, sino que también nosotros como familia, como individuos, también somos parte de la iglesia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿este concepto crisis calza en tu vida, en tu ambiente, en tu lugar de congregación? Dice, leo textualmente, dice, crisis es una situación grave y difícil. Es gravísimo lo que está sucediendo en la iglesia y difícil a la vez porque nadie se atreve a opinar, porque podría ser que gente, a veces se usó mucho este concepto, no opine sobre la iglesia de la esquina, no opine sobre este siervo de Dios, no, hasta en los programas te privaban de hablar de lo que es crisis. Pero cuando yo leo que crisis, y doy gracias a Dios por este medio de comunicación que me permite enseñar sobre este concepto, porque dice, es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso. Una iglesia, un pastor alineado con Dios, elabora un proceso, un desarrollo en el creyente que ha llegado a esa iglesia. Nosotros los pastores tenemos que tomar a esta nueva oveja, centrarnos en ella, ¿cierto? Llevarla a Cristo, pero después alimentarla con formación, con educación, con la palabra de Dios. Pero la crisis que ha entrado en la iglesia toda, ¿cierto? Dice, pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. Cuando la crisis la podemos identificar que ha llegado a la iglesia, es un peligro que corta el deseo de Dios de nutrirnos, de desarrollarnos, de crecer en la palabra de Dios, de unirnos como pueblo de Dios. Nosotros en Chile no hemos aumentado, no superamos el 20% con respecto a la población como pueblo evangélico. Y esto hace mucho tiempo que se sostiene en la estadística, en los censos que se han desarrollado en este país. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que más que crecer, nos mantenemos y a veces disminuimos. La Iglesia Católica, de acuerdo a los últimos acontecimientos con que han sido denunciados, ¿cierto?, a nivel nacional y a nivel mundial, ellos, por lo menos en nuestro país, en Chile, ellos estaban posicionados en un 75% de la población que se hacía llamar católico. Con todos, y ahí, bueno, se hacían llamar exactamente porque muchos de ellos ni siquiera asistían, sino que era una situación solamente social de identificarse con esa iglesia. Pero bien, de acuerdo a los eventos, ¿cierto?, a todo este desastre valórico que ha caído en la Iglesia Católica, ellos disminuyeron, actualmente están posicionados solamente en un 50% de la población, hoy día se denomina católico. ¿Por qué hablo esta cifra? Porque el pueblo evangélico, la iglesia evangélica, no estuvo preparada, ni fue mejor su estrategia o su fundamento para captar, estoy hablando del 25% de una población que se apartó de una religión. Pero esos 25% que bajó la estadística de la iglesia católica, no llegaron ni están en la iglesia evangélica. Tú te preguntarás por qué.
Porque nosotros debemos asumir que la verdad de las cosas, que no estamos preparados para recibir, no tenemos buen testimonio, no tenemos institutos bíblicos, no tenemos líderes preparados, no hemos integrado a la juventud o a esta nueva generación con otros conceptos de filosofía con respecto a las que son las cosas de Dios, y cerramos las puertas a este 25% de ex católico por no estar preparados como iglesia. Crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso. La iglesia de Cristo tiene un proceso. Nosotros estamos esperando la segunda venida, o lo que se llama el rapto, como iglesia cristiana. Allá afuera en la calle hay mucha necesidad, como te lo dije, pero nosotros no estamos desarrollando un proceso. Ya lo vemos en las campañas evangelísticas, ya la gente que fue recibido el ministerio del evangelismo no hace el evangelismo. Si tú puedes hacer una campaña, lo decía la semana pasada, creo que hubo una campaña muy importante y grande en el Estadio Santa Laura y no llegó gente. ¿Por qué? Porque no hemos establecido estrategias evangelísticas correctas. Y los evangelistas terminaron predicando en los púlpitos, y donde hay una separación del ministerio de evangelista. El evangelista es el que tiene que predicar a los inconversos, no a los hermanos de la iglesia, porque el pastor es el que cuida su iglesia. Y existen muchos invitados que van viajando, pero más que con una misión de evangelística, con una misión de turista. Y van viajando por las iglesias, y van viajando. Pero tú no puedes traer un nuevo mensaje, porque no, te digo que hay un solo mensaje, y es la palabra de Dios. Entonces, verdaderamente nosotros como iglesia debemos admitir que hemos entrado y estamos viviendo una crisis en todo nivel, en nivel primeramente de testimonio. Nadie cree, y te digo, lo que debiera ser un orgullo, un médico, un arquitecto, se denomina doctor tanto, arquitecto tanto, y da su apellido y pone su título. Te digo, hoy día decir que tú eres pastor te trae más desventajas que ventajas. Te trae más vergüenza que orgullo. Anoche conversaba con una gente y me decía, en los antiguos tiempos, en tu trabajo era un orgullo decir que tú eras evangélico, porque todas las misiones difíciles de confianza se la entregaban el evangélico, el hermano que estaba insertado en una fuente laboral, era de buen testimonio, y así lo reconocían sus empleadores. Pero hoy día la verdad de las cosas es que no es así. Escuchaba al pastor mexicano Chuy Olivari, que contaba que él fue con un hermano en Estados Unidos a una tienda a comprar micrófonos, y el pastor compró 4 micrófonos e hizo un cheque para cancelar, y cuando el empleado de la tienda mira el cheque y dice el nombre del pastor y dice pastor, él devolvió el cheque, no se lo aceptó. Entonces le dijo, pero ¿cómo no me va a aceptar el cheque? Entonces le dicen, venga, y lo lleva a una oficina, abre un cajón y le muestra un lote de cheque protestado de pastores que estaban haciendo trampa, escondido en el título de pastor. Voy a leerte un pasaje que está en Job 2:9. Mira, vamos a hablar de un concepto nuevo. 2:9 dice así, Job, dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Le pregunta la esposa a Job,
¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Está en la Biblia y tú seguramente lo has leído este pasaje. La mujer de Job, que esposa, ¿no? La mujer de Job, frente a la situación que estaba viviendo Job en ese momento, le pregunta a Job, ¿aún mantienes tu integridad? Si nos detenemos a analizar este pasaje, es cortito, es muy corto, pero si tú lo analizas frente a esta situación que estaba ocurriendo en la vida de Job, en la familia de Job, en la salud de Job, Dios tenía el control de esta situación. Y Job lo sentía, pero la mujer no lo sentía y le pregunta, le dice, ¿aún mantienes tu integridad? El concepto integridad, ¿qué significa el concepto integridad? Y también voy yo al diccionario bíblico, ¿cierto? Cuando un diccionario español también, cuando voy a buscar la palabra integridad. ¿Por qué su esposa le pregunta a Job en esta situación y dice, ¿aún mantienes tu integridad frente a tu Dios? Y la respuesta era sí. Pese a las circunstancias, pese a la enfermedad, a la necesidad de haberlo perdido todo, de todo lo que estaba pasando, Job, su esposa pudo ver en Job que él mantenía su integridad. La pregunta de hoy, que lleva a crisis, estoy hablando dirigiéndome a los líderes, y me la pregunté yo, primeramente, y te la pregunto hoy día en la mañana, a ti como cristiano, como líder, ¿tú mantienes aún tu integridad? Y no quiero que me lo digas a mí, sino que pone a Dios como testigo y te pregunto y te hago la pregunta de nuevo, ¿aún tú mantienes la integridad frente a Dios? ¿Tú vives con una vida santa? ¿Tus manos están santas? ¿Tu trabajo está santo? ¿Tu ministerio estás en santidad? Porque te puedo advertir que dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando nos salimos de la santidad como individuos, como hombres, como mujeres, como cristianos, Dios no está con nosotros. Y todo lo que hagamos en el nombre de Dios, tarde o temprano, va a caer. ¿Qué significa integridad? No ser alcanzado por un mal. Es una calidad moral. Es una vida libre de manchas, intachable, irreprensible. Es una fidelidad total a nuestro Dios. Y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con la salvación. Es el día a día, es lo que está en nuestro corazón, lo que hace en nuestras manos, lo que ejercemos, y esto lo quiero enfocar solamente en nuestro ministerio. Y te pregunto nuevamente, ¿aún mantienes tu integridad frente a Dios? ¿Eres fiel? Y ahí está una de las raíces del problema de la crisis que ha venido a la iglesia. Seguramente tú has escuchado el concepto de pan integral, ¿cierto? Toda la gente, los médicos te recomiendan que consumamos pan integral. ¿Y por qué? ¿Cuál es el concepto? ¿Cierto? Es una cosita de pensar un poco, de filosofar, ¿cierto? Estoy muy contento porque me encontré el viernes con un amigo y me dice, ¿sabes qué? El Instituto Bíblico está haciendo un seminario de filosofía. Seguramente tú te extrañas cuando te digo que están estudiando en un instituto bíblico, están enseñando filosofía. Filosofía es el arte de pensar.
De ayer yo lo compartía con mis alumnos en el Instituto Bíblico, amén. El arte de pensar es pensar en las cosas de Dios, de pensar en su palabra de Dios, de pensar en los conceptos. Cuando encontramos en Job 2:9 que la mujer, la esposa a Job le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Debemos acostumbrarnos a conocer los significados, la profundidad de estas palabras. Y solamente es un versículo muy pequeño, Job 2:9, que el Señor me dice que a través de estos medios te digo a ti, ¿aún mantienes tu integridad y tu fidelidad en tu ministerio? Y gloria a Dios si tú has podido, no es fácil, gloria a Dios si tú lo has podido hacer. Si el Señor lo sabe, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas, porque la integridad es sinónimo de santidad. Y si tú estás alineado con Dios, como líder, como pastor, te digo, la gloria de Dios, esa gloria real, se va a desatar a favor tuyo en tu ministerio, y donde Dios va a asistir a cada culto, a cada encuentro de oración, y todo lo que hagas en santidad va a ser respaldado por Dios. ¿Por qué hemos entrado en crisis? Porque muchas actividades y en muchas iglesias, en muchos cultos, Dios ya salió. ¿Te recuerdas? Sansón, el hombre que fue entregado por su madre como nazareno, cuando él se alineó con Dios, muchas cosas grandes e importantes él hizo. Pero llegó el momento que dice la palabra que Dios se apartó. Dios se apartó de Sansón. Cuando estudiamos el Pentateuco, en el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, Dios siempre estuvo con ellos. Pero la infidelidad, la integridad del pueblo de Israel, la murmuración, la desconfianza, siempre estuvo en sus corazones. Y ellos perdieron la promesa de Dios, la cual Él no la cambió, pero sí los descartó a ellos como herederos de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de ser íntegros a los ojos de Dios. Ellos dejaron de ser fieles a los ojos de Dios. La corrupción total, bueno, estábamos viendo, ¿sabes tú lo que te preguntaba? ¿Sabes tú lo que significa el pan integral? El pan integral es la consistencia de todas las propiedades del trigo concentrada en el pan. Y eso es bueno para tu salud. Hoy día tú vas a una panadería y encuentras distintos tipos de pan. Pero el pan bueno, el que está en donde se concentran las propiedades naturales del trigo, están en el pan integral, que es feo a la vista, que es difícil de encontrar, que de repente no lo elegimos, pero ese es el bueno para la salud, el pan integral. La integridad en la vida del hombre, en la vida de un siervo de Dios, es el punto inicial para que Cristo se desarrolle en la iglesia de hoy. Como eso, en la crisis está como el punto de partida, en lo que hoy día trae como consecuencia la crisis actual de nuestra iglesia. Es natural que el mundo se hunda, es natural, porque el enemigo está haciendo su trabajo en estos tiempos, pero que se hunda la iglesia de Cristo, sin lugar a duda, es una situación porque el liderazgo ha perdido la integridad. Hoy día todo el mundo, ¿cierto? Toda la sociedad ha perdido, pone en duda la vida y el trabajo de los políticos. ¿Sabes por qué? Porque ellos han sido descubiertos y ellos perdieron la integridad. El mundo, el país,
no cree en los políticos, pero tampoco cree en los líderes religiosos de estos tiempos. Llámese sacerdote, pastores, obispos, lo que quieras ponerle. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos ha perdido la integridad. Y eso trae como consecuencia una crisis espiritual en el mundo y en la iglesia de Cristo. Es una situación, queridos hermanos, delicada, grave. Y lo decía en el concepto de crisis, que evita, que para el desarrollo de una organización y el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del crecimiento espiritual en este país y en el mundo está detenido porque principalmente hemos nosotros caído en una corrupción total. Así que, hermanos, quiero aclararte, después de esta canción, otro concepto que habla de diagnóstico, hacer un diagnóstico. Así que escuchemos otra canción y ya estamos con ustedes de vuelta. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscando aquel que sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, me di cuenta de que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, ve y cuéntale por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Vamos a continuar, está muy linda la música, pero queremos continuar y aprovechar los minutos para hablar de este tema, ¿cierto? Quiero dar un saludo muy especial a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook, a través de las redes sociales, ¿cierto? Tenemos a Francisco, tenemos a Watson, a Janet Martínez, la hermana Miriam Vallejo,
Y también nos escribe acá la hermana que está en Estados Unidos, tengo entendido que ella es chilena, Laura Menay, un saludo muy especial para ella, ¿cierto? Nos escribe acá, siempre nos está escribiendo, escuchando a través de los mensajes que publicamos en el Facebook, en el WhatsApp, en el YouTube. Así que para ella tengo entendido que es siempre la veo escuchando esta emisora, un saludo muy, muy, muy cordial para ellos, también para María Teresa Guerrero, que nos escucha en Canadá, José, Natalia en México, y mucha gente en Argentina también nos escuchan, en Uruguay, en Paraguay. Y estoy muy contento porque fíjate que el programa de la semana pasada, el primer programa de este periodo, fue visto hasta ayer por más de 400 personas. Más de 400 personas visitaron ¿cómo que se llama? El video que nosotros está publicado allá. Es decir, es un honor, es la gracia de Dios nos alcanza, la gracia de Dios responde con respecto cuando te visitan 400 personas en una radio comunal, con la humildad que corresponde. Te digo, verdaderamente nos anima a seguir adelante, venir acá a hacer un comentario. Esto significa horas y horas de estudio y ser muy cuidadoso y pedir la dirección de Dios, como te dije en delante, para no herir y atacar, pero sin dejar de lado de asumir nuestra responsabilidad. Todavía, decía Job, todavía mantienes tu integridad. Le preguntaba a la mujer de Job a su esposo frente a la situación, y la pregunta de esta mañana que yo no quiero que llames a la radio acá y que tú respondas, sino que quiero que en tu conciencia y en tu persona, así hacia adentro, te pregunto esta mañana, y Dios te pregunto, conserva la integridad ante Dios? Y principalmente a los líderes de la iglesia le pregunto, si la iglesia está en crisis es porque los líderes hemos perdido la integridad, y tenemos la gracia y la misericordia de Dios para ir a sus pies, arrepentirnos y pedir la dirección. Para analizar, hacer un análisis de una situación, hay un concepto nuevo que se debe hacer que se llama diagnóstico. Sí, yo personalmente estuve esta semana todos los días haciendo exámenes médicos, y un médico, tú vas y le dices tus síntomas y él te manda a hacer exámenes de sangre, todo tipo de examen, radiografía, ecotomografía y muchos exámenes. Yo me hice, y después de que tengo todo esto, yo debo volver al médico, y el producto de lo que ve allá en los exámenes, ¿cierto? Lo que dio como resultado va a ser el remedio, el tratamiento que ellos me van a dar. En mi vida profesional, yo como ingeniero textil, en parte de mi vida, al final de mi carrera como ingeniero textil en el rubro de fábricas de ropa, yo trabajé como asesor de empresa, y muchas empresas fueron trabajadas por mí, y yo llegaba a la empresa y le decía al empresario, voy a hacer un diagnóstico. Entonces, cuando hablo de esto, lo que estoy haciendo está relacionado con mi trabajo que yo hice en mi carrera profesional. Un diagnóstico dice que es un reconocimiento, un análisis y una evaluación de una cosa. Es una evaluación de una situación para determinar su tendencia, soluciones a un problema, y solución y remediar un mal. Eso es un diagnóstico, y eso es lo que vamos a hacer en estos días, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis, un diagnóstico a lo que sucede en la iglesia. Hay un concepto científico que se llama el FODA. ¿Quién me esté escuchando y tenga? El FODA significa que tú evalúas una situación, una organización, y allí podemos diferenciar las fortalezas que tiene esa organización, esa iglesia, las oportunidades, las debilidades y la amenaza. Eso científicamente en la ingeniería se llama FODA. Eso es lo que estoy haciendo Entonces, ¿por qué? Porque quiero responder
a evaluar una situación, pero también dar ciertas directrices, y no esas van a salir profesionalmente. Yo, en mi rubro textil, yo le decía, emitía un informe de las cosas malas y las soluciones. Yo no voy a dar una solución al mal que está ocurriendo en tu iglesia. Yo no voy a hacer un FODA ni un diagnóstico a la iglesia tuya. Lo que yo voy a comparar es el punto de comparación en lo que Dios nos pide como cuerpo de Cristo, como creyentes, como líderes, como pastores, como siervos de Dios, cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestro andar a través de este documento llamado Biblia. Todo está acá. Todo está acá. Segunda de Timoteo es clara cuando Pablo le habla a Timoteo para ejercer el ministerio, ¿cierto? Entonces dice en Mateo 18:6, ya nos está pillando la hora, 18, del 6 al 8 dice hacerse como un niño, y eso está hablando de que el creyente, el que está allá afuera, que no ha recibido a Cristo, tiene que transformarse, desprenderse de su orgullo y venir a la iglesia, venir a los pies de Cristo para recibir a su salvación, para que Dios tome su vida, ¿cierto?, a través de los pastores, como un niño. Y un niño es desconfiado, ¿cierto?, ha renunciado a su orgullo. ¿Qué necesita un niño? Necesita cariño. Las iglesias hoy día no hay cariño, ¿cierto? No hay amor entre los hermanos. Es decir, el que llegó se empieza a ver como un individuo, como una fuente principalmente de ingresos para la iglesia, y así lo presiente la gente afuera. Los pastores se creen sargentos, dan normas de vida, y a veces ellos han perdido la integridad y dan normas de vida, pero asumen un rol que Dios nunca les dejó. Porque el que transforma la vida de un convertido no es el pastor, no son los líderes, es la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo que lo hace discernir entre el bien y el mal. Los pastores desconocen sus responsabilidades, que el día de mañana van a tener que rendir cuenta de cada uno de estos niños que Él trajo a la iglesia, y ellos ya no están. Y ellos fueron manipulados, usados por intereses personales. Vimos cómo una iglesia, la iglesia más importante, ¿cierto?, cayó en garras de pseudos líderes, donde fueron estrujados económicamente y se enriquecieron. Ellos van a tener que ser, y ya fueron justiciados por la justicia divina, ¿cierto? Fíjate que Judas, y con esto termino, Judas, el discípulo, el apóstol que vendió a Cristo por dinero, en algún momento de su vida, en esas circunstancias, se arrepintió, fue a los sacerdotes y devolvió las monedas con las cuales había vendido a Jesucristo. Pero no visto en la prensa, a través de la televisión, cómo muchos pastores se enriquecieron a través de los diezmos, a través de la ofrenda, se enriquecieron, y aún reconociendo, habiendo sido descubiertos, aún no devuelven el dinero que se llevaron. Es decir, si hoy día pongo a Judas o pongo a uno de estos líderes, Judas pareciera que fue más humilde y más responsable. Y Dios tiene misericordia de eso. Queridos hermanos, el próximo domingo, desde las 10 hasta las 11 de la mañana, vamos a seguir con este tema, crisis en la iglesia de hoy. Me despido cariñosamente y reitero los saludos a las personas que nos siguen a través de la radio, también a través de la internet, y también estos videos son